¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? Vengo trayendo un video más al canal donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Wigglytuff con la Copa Primavera. Vamos a ver si realmente es buena o no es buena para esta temática. A su vez va a estar siendo acompañada por nuestro querido Ferrothorn, el cual lo estamos viendo en acción, y también lo que viene siendo Lantur, gente. Así que dime tú qué te parece lo que viene siendo el equipo. Te voy a estar leyendo en los comentarios. A su vez, gente, quiero cuestionar qué tan útil es, porque Wigglytuff es un Pokémon especial porque tiene sus pros y sus contras ante esa temática. Te explico. Te vas a topar con Poliwrath, el cual Wigglytuff le gana. Contra lo que viene siendo este Trevenant, que aunque ustedes digan que no, sí llega a aparecer bastantito, también le gana. Le da pelea a lo que viene siendo los Abomasnow Snow y también a lo que vienen siendo los Tropius. También le llega a dar pelea a los Lantur, gente, pero te pregunto, ¿es conveniente o no? Porque pierde contra Tentacruel, pierde contra Roserade, pierde contra Mawai. Es una moneda en el aire, y lo voy a manejar de esa manera. Una moneda en el aire lo que viene siendo Wigglytuff, porque tristemente tiene sus pros y sus contras, y dependiendo cómo está el meta se puede llegar a presentar más la segunda fila de Pokémon que la primera. Pero pues estamos aquí para divertirnos y no engancharnos en lo que viene siendo GBL. Estamos medianamente bien, no me puedo quejar de lo que viene siendo el puntaje que andamos, y es lugar donde podemos aprovechar y probar ciertas cosas, gente. A su vez te invito a que dejes un buen like y te suscribas al canal, gente, eso me ayuda un montón. A su vez dejes en los comentarios qué te ha parecido la Copa Primavera, que ya casi se nos va de lo que viene siendo GBL, y vamos a seguir el viernes con lo que viene siendo las ligas abiertas, como la oportunidad de que regreses con tu ex, y vamos a estar viendo el cierre del combate, donde vamos a estar viendo lo que viene siendo Wigglytuff, el cual pues no tenía nada que hacer contra Tentacruel y solamente sirvió para dejar a un mejor margen para caer lo que viene siendo Tentacruel y llevarnos la victoria. Pasamos al siguiente match, donde lo que les digo, aquí es donde sí nos sirve porque le da pelea a Tropius. Es verdad que Tropius es tanque y nos van a doler lo que viene siendo las hojas agudas y los golpes aéreos, pero a básicos y con un viento hielo, gente, puede hacer cositas lo que es esta Wigglytuff. Entra ni más ni menos que Sinking. Aquí vamos a estar dejando pasar el sur. ¿Por qué avienta sur y no rayo para despachar a lo que viene siendo ese Sinking? Porque necesito energía para poderle hacer batalla a Tropius y bajarle más vida de la que le podemos bajar con lo que viene siendo Usur, porque le estaríamos dando bastante margen de farmeo a ese Tropius. Aventamos el rayo, el rival astutamente, ahí fue muy astuto el estar escudando lo que viene siendo ese cargado, y llegamos al rayo, pero ese CMP que nos colocó el rival astutamente, porque sabía que iba a provocarle bastante daño lo que viene siendo el rayo, o obligarlos a doble escudar, y sabiendo que tiene viento y hielo lo que viene siendo ese Wigglytuff, pues el rival la jugó de una manera astuta. Aquí aventamos lo que viene siendo un vientito hielo, el cual conectamos, despachamos, y entra ni más ni menos que Lantur, y a la entrada de Ferrothorn el rival se rinde y nos llevamos esta batalla. Pasamos al siguiente combate, donde vamos a estar viendo otra vez Tropius contra Wigglytuff. Aquí el rival se está quedando y está jugándola astutamente, porque sabe que las hojas agudas me van a doler. Lo sé, lo sabe, nos obliga a sacar el primer escudo, y el rival ya está a mitad de vida y nos hace un tremendo catch, el cual, gente, no lo vimos venir. Bien jugado por parte del rival. Aquí entramos inmediatamente con lo que viene siendo nuestro Ferrothorn. ¿Por qué con Ferrothorn y no con Lantur? Porque Dugong aprende taladradora, por consecuente me va a dejar muy tocado lo que viene siendo mi Lantur. Aquí vamos a estar dejando pasar el cargado, que va a ser ni más ni menos que un taladradora. No entiendo por qué el rival lanzó
viento hielo si pudo haber lanzado, perdón, por qué aventó taladradora si debió haber lanzado viento hielo, ya que me hubiera bajado 2 veces el ataque y Tropius le iba a sufrir menos con el foco resplandor, el cual lo vamos a estar lanzando. Y el rival, pues miren ustedes cuánto daño, cuánta vida se pudo haber ahorrado si hubiera aventado 2 vientos hielos. Pero bueno, es su estrategia. Aquí avienta su hoja aguda. Aquí otra vez nos equivocamos, gente. Aquí era aventar el latigazo y es verdad que no iba a hacerle mucho daño, pero hubiéramos dejado más tranquilo el match. Aquí vamos a estar aventando lo que viene siendo nuestro Lanturn contra su querido Tentacruel, el cual se no tiene mucho por hacer. Vamos a sacar el escudo. Obviamente necesitamos mantenernos en la ventaja de la energía y la ventaja de los cargados. Vamos a estar aventando lo que viene siendo un sub. El rival saca el primer escudo, nosotros vamos a jugarla a otro sub más, el cual, gente, vamos a estar viendo que lo escuda. A mí me gusta, a mí me agrada, porque aventamos otro sur más y con esto el rival se va a ver obligadísimo a ver caer a lo que hizo su Tentacruel, y a la entrada de Tropius ya no tenía nada para hacer contra mi Wigglytuff, que tristemente pues fue mochila fue mochila en lo que viene siendo sus combates. Pero gente, pues hay que disfrutar lo que viene siendo GBL, esas temáticas que se nos presta a poder traer contenido para el canal. Vamos a ver lo que viene siendo el meteoro bola de parte de Abomasnow. En la parte que les digo, aguantamos bien lo que viene siendo los matches y aventamos lo que viene siendo un viento hielo, el cual vamos a tener que ver el Energy Bola, dejarlo pasar. Obviamente es verdad que nos dejó muy tocados, pero pues ni modo, nos obligó a sacar el primer escudo y tenemos que guardar el segundo. Aquí vamos a estar llegando en voz cautivadora, empatamos en lo que viene siendo el cargado, aventamos un voz cautivadora, el rival lanza su cargado, aquí ya hizo su chamba lo que viene siendo esta Wigglytuff. Déjenme decirle, pudimos haber quedado con lo que viene siendo Wigglytuff para hacer más daño, ya que pues el rival no me iba a estar haciendo absolutamente nada con los infortunios con Wigglytuff, y había muy buena cantidad de vida de parte de nuestra Wigglytuff para aguantar y tanquear lo que viene siendo los básicos. Y pues ya se hizo lo que se hizo, ya no queda más que darle para adelante. Va a entrar ni más ni menos que un Poliwrath, el cual es oscuro, gente, y el puño dinámico obviamente me iba a doler bastante, demasiado, y nosotros aventamos un rayito con lo que viene siendo nuestro Lanturn, el cual, gente, despachamos y vemos a la entrada de lo que viene siendo ese Jellicent con un sur. Nos vamos a estar llevando la victoria y el combate contra nuestro rival. Dime tú, ¿qué te parece este equipo? Obviamente hay mejoras, sí, obviamente, y no es recomendable tanto Wigglytuff porque es verdad que pegas con los encantos, pero al encontrarse un veneno de lead le vas a sufrir demasiado. Vamos a estar viendo el siguiente match, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que al hombre de las nieves, Abomasnow, el cual vamos a estarlo enfrentando con lo que viene siendo nuestro Wigglytuff, y astutamente el rival se fue directo al Energy Bola. Eso me cambió la estrategia y la jugada. Yo esperaba un Meteoro Bola, pero pues ni modo. Lo bueno que Wigglytuff es tanque, porque pudimos aventar un viento hielo, el cual si quiere aventar lo que viene siendo ese Wizzing, yo voy a estarlo tanqueando con nuestro Lanturn. Y vamos a continuar lo que viene siendo con los básicos, el cual aventamos otro sur más, el cual va a dejar ir lo que viene siendo su Wizzing. Va a entrar, obviamente tiene que entrar con lo que viene siendo su Abomasnow, pero pues no señor, entra con lo que viene siendo Lanturn, bien jugado por parte del rival. Y aquí es donde no nos convenía, por el hecho de que Ferrothorn se encuentra encerrado con nuestro querido Abomasnow, y vamos a estar dejando que era nuestra Wigglytuff. Quisimos hacer un catch, no señor, el rival está muy atento, muy buzo caperuso a lo que viene siendo el combate, y no nos sirvió de nada Wigglytuff en este combate. Vamos a estar aventando lo que viene siendo
vamos a recibir, mejor dicho, un meteoro bola, el cual aún no voy a sacar los escudos, me los estoy guardando. Aquí ya me veo obligado a tener que invertir el primer escudo. El rival lanza su cargado, no pasa absolutamente nada. Vamos a estar aventándole lo que viene siendo un latigazo, el cual despachamos al rival. Y en la entrada de lo que viene siendo ese Lantur, nosotros vamos a dejar ir el nuestro. No, señor, llegamos a las justas ahí. Muy mal por parte del rival, debió haber lanzado el rayo. Y nosotros aprovechamos esto para poder llegar a un cargado con nuestro Ferrothorn y llevarnos la victoria. Se ve muy bonito, se ve muy padre, pero gente, ya viene la parte fea, en la cual le mandamos un saludo a nuestro buen amigo y hermano Cabrera, el cual está en Legión PvPaste, y le mando un gran saludo a la comunidad de Legión PvPaste, de nuestro buen amigo y hermano Panda. Aquí empezamos medianamente bien y empezamos a ir medianamente mal, porque nos encierran con su Trevenant, el cual va a estar metiendo presión con los Bomba Germen. Él puede hacer lo que se le pega la gana y uno le queda más que esperar a que caiga su Lantur. Avienta el primer Bomba Germen, nosotros aventamos un Sur. Vamos a ver si llegamos a alcanzar a llegar a otro Sur más, que eso generaría bastante presión. Cabrera no quiso llevárselo a básicos, prefirió invertir en lo que viene siendo esa energía de Bomba Germen para mantener lo que viene siendo el cambio, que eso le va a ayudar bastante. Vamos a estar viendo lo que viene siendo un Bomba Germen, el cual lo aguanta bien lo que viene siendo nuestro querido y amado Wigglytuff, y entra Roserade, hard counter de nuestro equipo, así como lo oyes, hard counter. ¿Quién es el que mejor le va en lo que viene siendo los matches? Pues nuestro querido Lantur, que ya no está, ya se petateó, ya se nos fue. Porque con lo que viene siendo lo frágil de Roserade, pues sí le iba a estar haciendo un poquito más de daño, pero pues gente, no todos los equipos están cubiertos al 100. Vamos a estar pasando al siguiente combate, donde vamos a topar a un Victreeven. Y este combate, aquí nos la jugamos de todas a todas, aventamos lo que viene siendo un vientito hielo, el cual el rival lo deja pasar, y esto significa ventaja y desventaja, porque vemos a lo que viene siendo ese Roserade. Astutamente el rival se guardó lo que viene siendo los escudos para Roserade, el cual es un peligro latente. Vamos a estar aventando lo que viene siendo un Surf, el cual invierte el primer escudo, tenía que estar haciéndolo así. Nosotros vamos a buscar cachar un hierbalazo, no contamos bien los básicos, o el rival estuvo astutamente concentrado en el match, y entra ni más ni menos que su querido y amado Tentacruel, el cual, ¿por qué entra? Porque necesita generarme presión para sacar escudo o para bajarle lo que viene siendo la defensa a mi Lantur, el cual va a estar aventando obviamente el bomba ácida, no le quedaba de otra, va a estar aventando lo que viene siendo su básico, y al estar muy tocado nuestro Lantur y bajada la defensa 2 veces, pues con un meteoro bola basta y sobra para llevarse la victoria en este combate. Que les digo, no todas se pueden ganar, y todavía se dio el lujo de guardarse un escudo, madre mía. Bueno, vamos a pasar a lo que viene siendo el siguiente match, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a lo que es Quackal, el cual es muy raro, gente, es sorpresivo porque le pega con ese ataque ala a los Tropius, le pega a los Poliwrath, le pega a los Roserade. Es verdad que se tiene que cuidar de un hierbalazo, porque le va a doler como si debiera, pero pues gente, la mera verdad sí está curiosito. Y creo que también nuestro buen amigo y hermano Ewok Padawan trajo un video en su red social de Quackal en acción. Vamos a estar recibiendo lo que viene siendo
un querido y amado cargado de parte de Tropius. Aquí ya el siguiente lo tenemos que dejar, tenemos que invertirle los 2 escudos, no pasa nada. Ya estamos en inferioridad de escudos, pero con la ventaja del cambio, que muchas de las veces es más importante. Entra ni más ni menos que Soyunplum, el cual le hacemos gastar su último escudo y vamos a bajarle el ataque, que eso puede significar bastante en el combate. Aquí Junplum va a estar aventando su acróbata, el cual pues es un daño que, a pesar de ser acero, pues sí le hizo bastante daño a Ferrothorn, pero no nos inmuta. Aventamos foco resplandor, vamos a ver qué hace el rival. Tenemos todavía Lantur, el cual tiene encerrado lo que viene siendo su Quaqual, y posiblemente sea la finalización del combate. Hace el cambio sacrificando a su Quaquaval, el cual ya nomás hizo y posó para la foto, dio 2-3 pasitos de bailes y se fue del combate. Vamos a estar viendo que avienta otro acróbata más, le apostó completamente a Junplum. Nosotros ya no hay escudos, no pudimos hacer brillar en este combate lo que viene siendo nuestro querido Wigglytuff, y a la entrada de Lantur pues el rival mejor se rindió y nos llevamos la victoria. Y dime tú, ¿qué te pareció el desempeño de Wigglytuff y si lo recomiendas? Quiero avisarte que nuestro buen amigo y hermano Guille Lucio trae promoción para monedas y también los pases que se vienen en los siguientes eventos. Sin más, yo me despido, yo soy Raxo y nos vemos hasta la próxima.